Bien. Buenos días. Gracias por participar en este webinar organizado por nuestro distribuidor Celtronic y por Sentinel MDS. El tema de la reunión va a ser la plataforma Zen1 OE Plus. Es una plataforma de monitorización de producción de la empresa Sentinel MDS. Sentinel MDS es una empresa localizada en Barcelona. Estamos en el Centro Tecnológico de Factory de la Zona Franca de Barcelona, y tenemos una empresa hermana que está localizada en Brasil, en Florianópolis, que está desarrollando nuestro negocio en Latinoamérica. ¿Cuál es el problema habitual de fabricación que intentamos resolver desde Sentinel MDS? En general, las máquinas en la planta no tienen la capacidad de compartir los datos de producción con los sistemas de gestión de información. Por muchos motivos, por la edad de las máquinas, porque cada máquina puede ser diferente, porque no se ha querido comprar todas las máquinas a un mismo fabricante, por muchos motivos, o sencillamente porque las máquinas tienen una edad, funcionan correctamente, pero no se pueden conectar fácilmente a los sistemas de gestión de información. Los operadores no disponen de la información en tiempo real y registran manualmente los datos de producción. Aquí no estamos hablando de los datos de la temperatura no, estamos hablando de los datos de fabricación, de cuántas unidades han producido, cuántas han sido buenas, cuántas han sido malas, cuáles han sido los tiempos de paro, etcétera. Por esto mismo, los gerentes pues no disponen de la información que necesitan para mejorar la producción. Y las propuestas basadas en automatización para solucionar esto, para modernizar las máquinas, tienden a ser muy, muy complejas y muy costosas. Suelen pasar o por cambiar el sistema de control de la máquina o por modificar el sistema de control para que tenga la capacidad de compartir los datos en una red industrial, o por instalar un pequeño controlador programable en la máquina que haga la lectura de los datos y lo lleve a un sistema SCADA. Todas estas soluciones acostumbran a ser bastante complejas. En Sentinel MDS estamos trabajando con el concepto de OEE Plus. Seguro que todos ustedes ya conocen el concepto de OEE, que es la efectividad global de los equipos, que está compuesto básicamente por tres componentes. Uno es el índice de calidad, el otro es la disponibilidad del equipo, cuánto tiempo está el equipo funcionando, y el rendimiento, el tiempo que está funcionando, cuál es el rendimiento de la máquina. Nosotros hemos añadido el signo más, el OE Plus, porque incorporamos también la capacidad de medir energía. Hoy en día, el disponer de una visión del consumo de energía de una máquina es muy importante, porque el coste de energía y el impacto que esta energía tiene en cuestiones de sostenibilidad es muy importante. Y creemos que es muy importante también el tener la capacidad de implantar progresivamente estas soluciones. Poder comenzar por una máquina, después irlo implantando en más máquinas de una línea, irlo implantando en más líneas de una planta o incluso de todo un grupo. Zen1 OE Plus se compone de estos componentes. Lo primero son los adaptadores inteligentes Zen-Node, que son estos adaptadores de aquí. No sé, quizás, Miquel, puedes mostrar uno en la pantalla. Son unos dispositivos muy pequeños, diseñados para ser instalados en entornos industriales. Y estos adaptadores están diseñados para ser instalados
directamente sobre la máquina. Entonces, estos adaptadores inteligentes, tenemos el adaptador ZenNode OE, que sería este de aquí, que a partir de dos señales, una señal que mide, por ejemplo, las piezas que se fabrican en la máquina y una segunda señal que mide las piezas buenas que salen de la máquina, pues con esto es capaz de calcular el OE, la eficiencia operativa de la máquina. Y después un segundo adaptador inteligente, que sería el ZenNode EM, que analiza el consumo energético de la máquina. Luego veremos en detalle cada uno de estos dos dispositivos. Todos estos dispositivos, los dispositivos ZenNode, lo que hacen es publicar la información y transferirla hasta el CenTech, hasta el microservidor CenTech. Este microservidor registra los datos en una base de datos SQL local dentro del dispositivo y muestra paneles de control e informes de producción en cualquier navegador compatible con HTML. Como está mostrando Miquel, este dispositivo es industrial, como el resto de los componentes del sistema, y está diseñado para montaje sobre la máquina, montaje on-machine. Tiene protección IP67 y rango de temperaturas de menos 25 a 75. Además, los componentes todos incorporan conectores industriales circulares para asegurar una conexión fiable y rápida. En detalle, el ZenNode OE es este dispositivo. Este dispositivo lleva dentro un microprocesador bastante potente que lo que hace es leer, pues, por ejemplo, el detector de unidad procesada. Puede ser cualquier fotocélula o detector que funcione a 24 voltios de corriente continua. El detector de unidad buena o unidad mala, dependiendo del modo de trabajo del dispositivo, y utilizando cableado de sensórica estándar y un splitter estándar de las marcas habituales, Pepper & Fuchs, IFM, etcétera, se conecta a este dispositivo en campo y después este dispositivo se conecta a la red Single Pair Ethernet y a los intervalos definidos por el usuario, pues publica toda esta información. Se publica pues cuál es el OE de la máquina, cuál es la disponibilidad, el rendimiento, la calidad, el tiempo que está la máquina en marcha, el tiempo que ha estado activa, el tiempo que ha estado parada, piezas producidas, piezas buenas, piezas malas, etc. Todo esto se puede publicar la información pues tan rápido como cada segundo. Incluso sería posible hacerlo más deprisa, pero tampoco tiene demasiado sentido calcular el OE cada 50 milisegundos, ¿no? Perdón. El otro dispositivo es el ZenNode EM. Este está diseñado para medir el consumo energético de la máquina. Y la idea es poder instalar un transformador de corriente de estos de núcleo abierto que no necesitan desconectar los cables y conectar ese transformador de corriente al ZenNode EM, que es una versión que lo que hace es leer señales analógicas. En este caso, lo que hace el ZenNode EM es convertir la medida de intensidad en potencia. Básicamente lo que hay que entrarle al dispositivo en la configuración es decirle pues cada volt del trafo de corriente, básicamente cuál es la relación de transformación del transformador, y con esto pues puede calcular la potencia instantánea, la energía acumulada y si queremos también puede, a partir del consumo de energía de la máquina, decir cuánto tiempo ha estado la máquina funcionando. Esto no es un analizador de redes, es un dispositivo para tener una indicación del consumo energético de la máquina. Solo estamos midiendo una fase. Asumimos que la máquina tiene un equilibrio de fases adecuado y aquí no estamos midiendo ni potencia reactiva, ni coseno phi, ni nada de estas cosas. Tenemos la posibilidad de conectarnos a dispositivos que hagan este análisis, pero aquí la idea es tener una indicación fiable del consumo de energía de la máquina de forma económica.
Todos los datos que se producen en los CENNODES se publican al CENTEDGE y se registran en una base de datos SQL. La base de datos SQL tiene más o menos esta estructura. Es una tabla plana donde hay una columna donde tenemos la fecha y la hora, una columna donde está el nombre de variable y una columna donde está el valor de esa variable. Cuando se incorporan campos de registros de texto, por ejemplo, si conectamos un lector de código de barras al dispositivo o generamos alguna alarma desde los dispositivos que tenga un texto, es una de las cosas que pueden hacer estos dispositivos también, aquí se añade un cuarto campo que es el valor de texto. La base de datos tiene una capacidad muy grande para ser un dispositivo muy pequeño y puede almacenar sin problemas semanas de datos de producción. Incluso, pues diciendo, pues vamos a grabar todos los datos de cada semana y vamos a grabar el OE y el consumo de energía acumulado, pues cada minuto, sin problemas. Podemos tener pues, un mes de información fácilmente o más. Y la gracia de esto es que al ser una base de datos SQL, la información dentro de esta base de datos es fácilmente accesible desde cualquier aplicación que tenga conectividad SQL, sea un sistema ERP como SAP, sistemas de análisis como Power BI o como Excel, o incluso con inteligencia artificial, como veremos dentro de un momento. Otra de las funciones del microservidor CENTEDGE es la generación de paneles de producción tanto en tiempo real como históricos. Estos paneles utilizan la tecnología Grafana. Tenemos un servidor Grafana incorporado dentro de CENTEDGE y lo que mostramos aquí es el panel de monitorización del OE estándar que incorporamos en el sistema. Todos estos gráficos utilizan la tecnología HTML, con lo cual se pueden visualizar en cualquier navegador compatible y es una tecnología responsive, con lo cual también se pueden mostrar en teléfonos móviles o en tablets. Este panel es el panel estándar que incorporamos en el CENNODE OE y básicamente incorpora en una sola pantalla toda la evolución de la eficiencia productiva de una máquina. Tenemos por un lado el reloj que indica cuál es el OEE actual. Tenemos los valores instantáneos de disponibilidad, de rendimiento, de calidad. Tenemos el tiempo activo, que está la máquina funcionando. Perdón, el tiempo que está la máquina funcionando, el tiempo que ha estado activa la máquina y el tiempo que ha estado la máquina en espera. Tenemos el objetivo de producción que se le puede dar al sistema, cuántas piezas se han procesado, cuántas piezas han salido bien, cuántas piezas han salido mal. Y aquí vemos una evolución en el tiempo de cuál es el régimen de trabajo de la máquina. Aquí vemos que se ha producido un microparo, aquí continúa otra vez la producción, aquí se ha producido otro paro y aquí pueden ver cómo la máquina estaba parada, aquí estaba en espera, aquí está funcionando, aquí está en espera, aquí está funcionando, aquí está en espera. Todo esto lo detecta el dispositivo CENNODE OE en tiempo real y ajustando. Hay otra versión del mismo diagrama que tiene los mismos datos que lo que permite es visualizar esta evolución de datos en el tiempo. Ya podemos estar, pues, por ejemplo, consultando cuál ha sido la evolución de la OE durante las últimas 3 semanas. Y gracias a la tecnología Grafana, pues es tan sencillo como mover el cursor y decir, quiero ver qué pasó exactamente en esta parte de aquí. Pues vamos aquí y hace un zoom de todo esto. Además, si el usuario tiene conocimientos de modificar o crear paneles con Grafana, puede diseñarse el usuario sus propios paneles. La capacidad de acceder a la base de datos con sentencias SQL es muy poderosa
pero a veces los usuarios pues, no saben cómo hacer sentencias SQL y lo que quieren es una forma sencilla de hacer un informe de lo que ha ocurrido en la máquina. El sistema Zen-One incluye la capacidad de hacer informes de datos de forma muy sencilla. Básicamente hay una pantalla, uno de los menús del sistema, que permite pues, seleccionar cuáles son los nombres de las variables que queremos ver del sistema. Pues quiero ver el OE y quiero ver el número de piezas fabricadas y quiero ver el rendimiento. Y decimos desde tal fecha hasta tal fecha y le decimos que filtre. Entonces realiza el filtrado de todo esto y una vez hecho el filtro le podemos decir exportar a un fichero CSV, con lo cual se descargará automáticamente en el computador desde el cual se está ejecutando el navegador y se podrá actualizar y analizar en herramientas como hojas de cálculo, CSV entra directamente en un Excel, herramientas de bases de datos o, como comentábamos antes, con herramientas de inteligencia artificial. Si cogemos este fichero y lo subimos a ChatGPT o a Gemini o alguna de estas herramientas de inteligencia artificial y le decimos un prompt no mucho más sofisticado que dime qué ha pasado en esta máquina, pues nos puede generar muy rápidamente algo como esto. La estación registró 17 paros con un total de tantos minutos, un 35 más que el promedio de la semana pasada, el 60%, ¿no? Entonces, estas herramientas son enormemente efectivas a la hora de analizar series de datos. Lo único que necesitan es la serie de datos y nosotros proporcionamos esa serie de datos. Estos sistemas son modulares. Es una de las grandes ventajas de la arquitectura Zen-One, es que gracias a la red Single Per Ethernet es posible ampliar el sistema con más señales, con más Zen nodes, por ejemplo, para leer una presión, para leer una temperatura, para tener un contador de piezas que entran a la máquina de forma separada, para medir vibraciones. La gama de productos Zennode incluye estos productos. Todos estos están basados en el hardware de la empresa Perinet, que es quien fabrica el hardware de estos productos. Sentinel MDS diseña el software que corre dentro de estos productos. Básicamente hay dos grandes modelos de Perinet. Es un adaptador para entradas y salidas de propósito general, que se llama Perinote GPIO, y otro adaptador que es Perinote 0,10 voltios. Y a partir de estas dos versiones de hardware tenemos estos productos. Tenemos Zennode CT, que es un contador rápido e inteligente, puede hacer contaje de piezas, puede calcular tiempos de ciclo a muy alta velocidad. Por ejemplo, si queremos saber, de hecho, una aplicación que ha comercializado Celtronic recientemente, donde queremos saber el giro de rotación de un carrete para una aplicación de exploración marina, pues queremos saber pues, la velocidad de giro, el número de vueltas, etcétera. Este dispositivo es muy útil y tiene dos salidas o entradas configurables y puede, por ejemplo, disparar una alarma si la velocidad de giro se excede o utilizar la entrada para poner el contador en pausa o para hacer un reset del dispositivo. Otro modelo es Zennode MT, que se puede utilizar para medir pulsos de contadores de agua, gas o electricidad que tengan una salida por pulso. Zennode IO es un módulo de entradas, salidas de propósito general avanzado. Tiene la capacidad de, evidentemente, leer entradas y activar salidas, pero también tiene la capacidad de publicar sus datos y suscribirse a datos de otros. Al final del webinar veremos una aplicación de este módulo. El Zennode OE, ya hemos hablado de él, para medir la eficiencia operativa de una máquina. Zennode AL es un módulo inteligente de entradas analógicas
es capaz de leer señales de 0 a 10 volts. En muy pocas semanas va a estar disponible una versión para 420 miliamperes y es para leer señales analógicas como presión, temperatura, caudal, etcétera. Pero tiene las características que son habituales en los módulos de entrada analógica de alto nivel. Tiene la capacidad de hacer un filtraje digital de la señal, dispone de alarmas con banda muerta, puede generar estadísticas a partir de los valores analógicos y todo esto se calcula dentro del microprocesador del dispositivo. Zen-Node EM es el que hemos estado viendo ahora para medir el consumo de energía de la máquina y en breve lanzaremos al mercado, suponemos que en septiembre, el dispositivo ya está listo, estamos en la fase de pruebas, lanzaremos al mercado el Zen-Node VM que permitirá hacer hacer medición de vibraciones según la normativa ISO 10816. Y la idea, de nuevo, es utilizar sensores económicos de vibraciones y que nos permita saber si la máquina está teniendo un rango de vibraciones aceptable según la normativa. Bien, en general la idea es que tanto los operarios como los managers dispongan de los datos de producción con una mínima inversión, sin haber de modificar las máquinas, sin tener que parar las líneas de producción. Estos sistemas se pueden instalar y poner en marcha mientras la línea de fabricación está funcionando. Y tanto el personal de planta como la dirección tienen acceso inmediato a estos indicadores de producción que son muy importantes. Está muy demostrado que los operarios, solo con tener la capacidad de ver cómo está evolucionando la producción de las máquinas con respecto a los objetivos, solo por hacer eso la productividad mejora. Bien, esta sería la presentación del sistema Zen-Node Zen-One OE. Quisiéramos presentar también un caso de uso de otra aplicación. En este caso es la digitalización de la presión de nitrógeno en inyectoras de plástico. El cliente es un fabricante de piezas de plástico para la industria de automoción. Concretamente hacen manetas para abrir y cerrar puertas y otros accesorios de plástico para coches de gama alta. Y como muchos sistemas de inyección de plástico, tiene un sistema de inyección de plástico asistido por gas, donde se inyecta un gas inerte, como el nitrógeno, para asegurar que el plástico se expande correctamente dentro del molde. Si la presión no es la correcta, entonces salen piezas incorrectas, se producen mermas en la producción, problemas de calidad y esto pues no es aceptable para la empresa. La solución Zen-One, en este caso, combina pues, un adaptador inteligente Zen-Node AL que monitoriza la señal de un sensor de presión estándar. Estamos hablando de la ventaja de utilizar este sistema con sensores estándar es que estos sensores estándar son muy económicos. Estamos hablando de un dispositivo que cuesta 100 y poco euros. Convierte la señal a unidades de ingeniería, monitoriza la señal, detecta si se produce alguna alarma y publica los valores al servidor Zentech. El adaptador inteligente Zen-Node I/O está suscrito a la señal de alarma de este dispositivo. Y cuando se produce una alarma, automáticamente, sin ningún código dentro del sistema, automáticamente activa una alarma para que el operador sepa que hay un problema. Y aprovechando que tenemos una entrada libre, pues también detectamos si la máquina está dentro del ciclo de funcionamiento. El microservidor Zentech registra los valores y los eventos en una base de datos SQL y muestra los paneles de datos HTML para el operador. Y también genera informes de datos como hemos visto antes.
Esta sería la solución un poco más en detalle de la lectura de la señal de presión. En este caso se utiliza este transductor de presión. Por un lado tiene una rosca gas estándar, como las que ya tiene la línea de presión de la máquina. En este lado tiene un conector M12 codificación A que está diseñado para ser conectado directamente con el conector M12 codificación A del Zenode AL. O sea que el tiempo de integración aquí es lo que tarda en enroscar el dispositivo. En este caso hemos utilizado el modelo sugerido por el cliente, que era de la marca Ubica A10, pero básicamente cualquier sensor que tenga una salida a 0,10 voltios y este tipo de conexión sería directamente compatible. Este es el panel de operador que se ha diseñado a medida para esta aplicación. Este panel está diseñado utilizando la tecnología Node-RED. El sistema Zen One incorpora dentro un motor Node-RED y nosotros lo utilizamos o bien para diseñar paneles a medida o el usuario puede utilizarlo para diseñar sus propios paneles. En este caso, lo que el cliente ha pedido pues, es utilizar un reloj para ver la presión de nitrógeno, un diagrama para ver la evolución en el tiempo de las señales, la capacidad de poder ajustar los niveles de alarma máximos y mínimos del sistema, saber si la máquina está en marcha o en proceso de inyección y poder habilitar o deshabilitar la escritura en la base de datos del sistema. Y aquí tendríamos el dashboard donde podemos ver el análisis de datos históricos. En este caso, el sistema registra el último mes de producción. Cuando es un mes y un día, pues los datos del primer día se borran y siempre mantiene los 30 últimos días de producción. Y aquí se puede ver en detalle pues, cómo está evolucionando la presión, cuando tenemos la alarma de presión baja, la alarma de presión alta y el estado del proceso, si se va poniendo en marcha o parando. Y como se utiliza la tecnología Grafana, pues utilizando estos menús de aquí, que es donde se gestiona el tiempo, pues se le puede decir que queremos ver pues, el último día, los últimos 5 minutos, el último mes, e incluso pues, utilizar el ratón y conectarnos aquí y decir, quiero ver exactamente qué ha pasado aquí y los datos se expanden. Los beneficios de Zen One para este cliente, pues una reducción de mermas a la inyección. O sea, si la presión no es la correcta para fabricar esa pieza, automáticamente aparece una alarma y el operario sabe que no debería comenzar el ciclo de inyección. Y también permite predecir los errores, porque según si se ve que la tendencia de la presión de nitrógeno es hacia abajo o hacia arriba, se puede identificar que algo está ocurriendo antes de que esto genere un problema. Muy bien, todo esto creemos que está muy bien, pero si esto fuese muy caro, quizás no tendría mucho sentido. Entonces, vamos a darles una breve idea de cuántos son los precios de estos sistemas. El sistema Zen One OEE, que sería la combinación del microservidor ZenTech con el adaptador Zen-Node OEE conectado por una mini red Single Pair Ethernet. Tiene un precio de lista de 2.627 euros. Incluye la asistencia online a la instalación por parte de nuestros técnicos y incluye también el dashboard estándar OEE que hemos visto aquí, tanto la versión de tiempo real como la versión de análisis de datos históricos. También la generación de informes, todas las características que hemos visto en el sistema. ¿Por qué asistencia online? Porque Zen One OEE está diseñado para ser instalado por el cliente directamente sin necesidad de la asistencia física de nuestro personal. El sistema se entrega configurado, con todos los sistemas ya comunicando entre sí, la base de datos registrando,
todo está configurado y lo único que incluimos es una asistencia online para hacer una breve presentación de cómo funciona el sistema y ayudar a cualquier duda que pueda tener el usuario. Este precio de lista es precio de lista para un cliente que comprase un sistema. Evidentemente, si el cliente quiere comprar más sistemas, pues los precios bajan según la cantidad. La versión Zen One OEE Plus tiene un precio de 3.428 euros. Incluye pues, el Zenode EM y los componentes necesarios para crear esta pequeña red single pair Ethernet. Y al igual que la anterior, se entrega configurado, listo para instalación, incluye la asistencia online. Y para los clientes que quieran hacer una evaluación para saber si realmente este sistema es lo que se ajusta a sus necesidades, comercializamos un Starter Kit de Zen One OEE que incorpora estos componentes, incorpora todo lo necesario para que se pueda comprobar la sencillez y la potencia de Zen One OEE. Se incorpora el Zenode OEE, incorpora el microservidor ZenEdge, incorpora una fuente de alimentación para poderlo conectar a 220, un cable de Ethernet para poderlo conectar a cualquier ordenador suministrado por el cliente e incorpora también una caja con 2 pulsadores para poder simular pues, pieza buena, pieza buena, pieza buena, pieza mala, pieza buena, pieza buena, pieza mala, etc. Todo esto listo para funcionar y configurado tiene un precio de venta de 1.140 euros, pero como ven es un precio muy inferior a otro, pero por ello está limitado a una unidad por cliente. Y bien, ahora sí, este es el final de la presentación. Si alguien tiene una pregunta o quiere hacer algún comentario, pues estamos a su disposición.